epidídico, que va a tener básicamente un sistema de conductos. Después sería el conducto deferente también. Vamos a desarrollar alguna planta, como puede ser la vesícula seminal, la próstata, el conducto ejaculador, casi no me gusta tener. Folículo beta, próstata, uretra, creo que se puede encontrar en urinario, ¿verdad? Urinario. Sí. Entonces, básicamente, hasta próstata. Uretra, vamos a ver otra vez el urinario, el sistema urinario. Ahí ya tienen algunos epitelios que tenemos ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a tocar otra vez en el urinario. Ahora nos vamos a centrar directamente en estos órganos del sistema genital masculino. Empezando entonces por un órgano que es análogo del ovario, o sea, la gónada. En el hombre serían los testículos. ¿Cuál va a ser la función de estos testículos? ¿Cuál es la función del ovario? Para recordar un poquito. El ovario, ¿verdad? ¿Qué va a producir el ovario? Sí, el ovocito se va madurando y se va a expulsar como óvulo, ¿verdad? Sí. ¿Y otra función del ovario? Producción de hormonas femeninas. Progesterona, estrógeno. Ese sería entonces el ovario. Ahora el hombre tiene una función similar, o sea que tiene dos funciones claves. Uno es la producción de hormonas, en este caso la hormona masculina que es la testosterona, y el otro sería la formación de espermatozoides. Entonces, gametogénesis y esteroidogénesis. Gametogénesis por la formación de espermatozoides. Esteroidogénesis por la formación de la hormona testosterona. Esa es la función clave. ¿Cuántas caras, cuántos colores? Aquí estamos viendo entonces el testículo, que está muy relacionado con otra estructura que vamos a ver que sería epidídico. Ellos están conectados por un sistema de tubos, que así estamos observando, ¿verdad? Un sistema de tubos y una interconexión con el epidídico y después con el conducto deferente. Acá tenemos un sistema de tubos y ustedes tienen que saber qué epitelio tienen esos tubos, porque va cambiando. Acá va a tener un epitelio, aquí otro epitelio y otro epitelio. Va cambiando el epitelio. Entonces, lo primero que tienen que saber, ¿cuáles son esos sistemas de tubos que yo voy a tener a partir de los testículos? Eso vamos a ver. Con función del espermatozoides, ya sabemos por qué se encuentra en el escroto, fuera de la cavidad corporal. Por la temperatura corporal. La temperatura corporal nuestra ronda entre 16 y 17 grados y los testículos necesitan una temperatura un poco menor para poder trabajar de óptima manera. Por eso está un poco alejado. Por eso, cuando hace frío, se contrae básicamente el músculo, se encuentra en el escroto, ¿verdad? ¿Para qué? Para acercar los testículos al cuerpo, para calentar. Cuando hace mucho
que sería el soporte del tejido conectivo, y su parénquima, que serían las células involucradas en la función del órgano. Siempre un órgano tiene su estroma y parénquima. En este caso, este tejido conectivo denso irregular, que es la túnica longínea, es estroma, es un soporte. ¿Y qué va a hacer? Va a enviar ¿qué? Tabique, ¿verdad? En este caso se llaman tabiques, pero son como trabéculas, son extensiones del tejido conectivo, ¿verdad? Y eso va a dividir el testículo en lobulillos, ahí están viendo, dividido en lobulillos, 250 aproximadamente. Tenemos 250 lobulillos en cada testículo. Si yo les pregunto, ¿cómo están delimitados esos lobulillos? ¿Qué me van a decir? ¿Cuáles son los límites de esos lobulillos? El tejido conectivo denso irregular, que proviene de dónde? De la túnica albugínea, así es. Entonces, esto que le rodea, que es el tejido conectivo denso irregular, y lleva el nombre de túnica albugínea, envía tabiques. ¿Para qué? Para dividir el testículo en lobulillos. Ahí tenemos la división de lobulillos. Ahora, ¿qué hay dentro de los lobulillos? Ahí está bien. Sí, el sistema de conducto que inicia aquí, ¿verdad? ¿Cómo son? O sea, ¿qué nombre llevan estos conductos? Sí, ¿cuál es el nombre de estos conductos? Túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Aquí. Túbulos seminíferos. ¿Y ellos son rectos o son tortuosos? Son tortuosos, como están viendo aquí. ¿Y cuánto aproximadamente podemos encontrar en cada lobulillo? Sí. Una 4. Muy bien. Yo sé que la información está ahí, pero ustedes también en voz alta, digamos que facilita que se quede la información. Ahora por eso, Karina, ¿cómo se llama el tejido conectivo denso irregular que le rodea los testículos? Túnica albugínea. Esta túnica albugínea envía tabiques y divide el testículo en lobulillos. Muy bien. Dentro de estos lobulillos, ¿qué túbulos encontramos? Túbulos seminíferos. ¿Quién la información? De sorpresa, túbulos seminíferos. Perfecto. Y ahí, sí. Y aquí, ya sabemos todo lo que es en este sector. Entre los túbulos seminíferos, en este intersticio, en este espacio entre ellos, vamos a encontrar las células intersticiales o células de Leydig. ¿Inglés? ¿Inglés? Inglés. Señorita. Sí. Células intersticiales o de Leydig. Estas células intersticiales o de Leydig son las que van a producir y secretar testosterona. Y encontramos aquí, en el espacio entre los túbulos seminíferos. O sea, en el intersticio, que sería en el medio, en el intersticio de dos túbulos seminíferos, están las células intersticiales o de Leydig, que hacen que producen y secretan testosterona. Y ¿Sí? una pregunta. Sí. No entendí bien. Acá tomé nota que la túnica albugínea sería el estroma. Sí. ¿Es? ¿Cómo el estroma está? Bien, bien.
Siempre pidiendo con el libro en la parte de estroma, que es de sostén. Estroma siempre es sostén. Y parénquima es la parte funcional. Así. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Todo. Entonces, ¿Qué hormona produce la célula de Leydig? ¿Qué hormona? Hormona. Sí. La hormona masculina. ¿Cómo se llama la hormona masculina? Hormona masculina. Sí. Testosterona. 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 Sí. estas células de Leydig van a producir y secretar testosterona si es que recibe la orden adecuada. Y esa orden es a través de otra hormona. ¿Qué hormona va a estar actuando sobre las células de Leydig para que produzca y secrete testosterona? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona es el que viene y se une a la célula de Leydig para que ella produzca y secrete testosterona? Sí. LH, la hormona luteinizante. LH que es producida en qué órgano? La LH ¿dónde se produce? ¿En qué órgano? ¿Dónde? Hipotálamo. Hipófisis. En la hipófisis. En la adeno hipófisis específicamente. Entonces la adeno hipófisis se secreta FSH y LH, y la LH va a actuar sobre las células de Leydig. ¿Para qué? Para que produzca y secrete testosterona. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces, Samia, ¿qué órgano producía LH? Hipófisis, adeno hipófisis, muy bien. Antonio, ¿cómo se llama la célula que produce LH? Sí, ¿cómo se llama? Es una célula de vida dramática, es una de las 3 razones. La hemoterina suele ser un tipo. Qual é a pergunta? ¿Cómo se llama la célula que produce LH? Gonadotropa. Gonadotropa. Así es. Las gonadotropas que producen FSH y LH son las que producen LH. Y esta LH, ¿a través de qué llega hasta los testículos? ¿A través de la vía linfática, a través de la sangre o a través de los nervios? ¿Cuál es la vía que utiliza LH para llegar hasta los testículos? Sangre. Sangre, ¿verdad? Hormonas, la hormona se secreta en la sangre. Pero puede ser utilizado tranquilamente. Sangre. Vamos a ver, Joan. Vamos a ver qué tal si quedó más fijo la información. Esta célula de Leydig, ¿qué produce y secreta? Testosterona. Muy bien. ¿Qué hormona estimula a la célula de Leydig para producir y secretar testosterona? LH. Muy bien. Esta LH, ¿cómo se llama la célula que produce LH? Gonadotropa. Gonadotropa. ¿Qué color se pinta con hematoxilina y eosina la célula que secreta LH? El citoplasma, ¿verdad? ¿Qué color se pinta? Es basófilo. Son células basófilas. Son preguntas simples. Si ya sabemos que en las células intersticiales se produce la hormona masculina, ¿qué se produce en los túbulos seminíferos? Semi. ¿Eh?
Esos testículos. Es Espermatozoide, sí. Así es. Esa es la respuesta correcta. Sí. Espermatozoide. Y se fabrican los espermatozoides. Muy bien. Y esta fabricación de espermatozoides depende de la testosterona. Depende de ella y también un poco de la FSH. Porque la FSH va a actuar sobre otra célula para aumentar la concentración de testosterona. Entonces, la producción de espermatozoides está a cargo de la testosterona en forma directa y FSH en forma un poco más indirecta. Pero participa. No es LH entonces. ¿Es LH o es FSH? Testosteronas y FSH. Y LH no. Y LH en forma indirecta, porque LH fomenta la producción de testosterona. Entonces más FSH. Pero directamente de la testosterona. Testosterona. Vamos a ver. Vamos a explicar eso. Aquí tenemos la parte esquemática, ¿verdad? Este es el testículo. ¿Esto qué sería? El tejido conjuntivo denso y regular. Túnica. La túnica alquínea, que envía tabiques para delimitar globulillos, muchos globulillos testiculares. Y podemos observar que en la parte posterior superior del testículo se concentra gran cantidad de tejido conectivo, y el sistema de tubos que se interconecta. Esto así en forma conjunta se conoce como mediastino testicular. Mediastino testicular. Aquí. La zona donde tenemos la red testicular con el tejido conectivo. Mediastino testicular. Esta es la parte posterior superior. Porque a partir de ella van a ser otros conductos que van a comunicar con epidídimo. Nosotros ahora vamos a estar empezando. Vamos a ver, por lo menos repasar ahora cómo es este sistema de tubos hasta aquí al menos. Y después iremos avanzando desde el túbulo seminífero, túbulos rectos, la red testicular y los conductillos eferentes. Empecemos. En los globulitos, ¿qué vamos a tener? 1 a 4 túbulo seminífero, que son contorneados. Después, en la parte posterior superior de ella van a ser unos conductitos que son rectos, por eso se llaman túbulo recto. Ellos son cortitos. Y después ellos se van a estar uniendo, anastomosándose todo hasta formar una especie de red que se llama red testicular o red de testis, que es lo mismo, ¿verdad? En español sería red testicular, porque tiene la forma de una red. De esta red testicular estaría saliendo los conductillos o conductos eferentes. Y esto se suele confundir bastante. Eferente con deferentes. Estos son los conductos eferentes. Y este ya es el conducto deferentes. No confundirse en el examen. Eso suele pasar mucho. Entonces, conductos eferentes que van a comunicar con el conducto de quién? Del epidídimo. Epidídimo que va a tener su cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola. Y a través de la cola se continúa con el conducto deferente. Un epitelio diferente, otro epitelio, similar a otro epitelio. Son varios epitelios. Entonces, el epitelio básicamente nos va a ayudar a saber cuáles, qué sectores. Ahora, ¿qué están viendo aquí? ¿Qué parte de este testículo sería esta imagen? La túnica. La túnica alquínea. La
esta parte interna de la túnica albuginea, vamos a encontrar vasos sanguíneos y por eso aquí se conoce como túnica vaginal. Túnica vaginal. Ahí se puede ver. Esto que sería La túnica. túnica albuginea, ¿verdad? Y acá adentro, que nos está viendo muy bien, sería la vaginal. Sí, pero generalmente vamos a usar más la túnica albuginea porque se ve muy bien. Aquí nosotros podemos ver una región donde se concentra el tejido conectivo, ¿verdad? ¿Esto qué sería? El mediastino testicular. Y aquí nosotros vamos a encontrar después muchos tubos. Parénquima, mediastino, testicular. Vamos a hacer un zoom de este sector. Como están viendo aquí, se está limpiando los pequeños tabiques del tejido conectivo para delimitar ¿quién? Los lobulillos. Ahora lo que vamos a hacer es un zoom a nivel de un lobulillo. Aumentamos a nivel de un lobulillo. Aquí estamos viendo que es la túnica albuginea. Y esto que estamos viendo aquí Túbulos seminíferos. son los túbulos seminíferos. Doutor, Sim. eu me perdi. Essa túnica albuginea agora substituiu qual? ¿Eh? A túnica albuginea ¿Esta es la túnica albuginea? substituiu qual? Ah, no. A primeira superfície aí. Nós não tínhamos. Bueno, y esta es la túnica que está alrededor del testículo, túnica albuginea. La túnica albuginea envía. Que não é mais na ¿Qué es? não tem mais na No, no hay nada de eso. Hay de más adelante, hay, pero ahora no. El testículo es diferente. é a parte mais externa dessa túnica. Sí, la parte más externa. Acercamos nomás, por ejemplo, este sector. Hacemos un zoom y vemos esto. La túnica albuginea y los conductos o túbulos seminíferos, ¿verdad? Los túbulos seminíferos ustedes siempre van a ver así redondeados. ¿Por qué? Porque ellos son tortuosos y cuando hacemos un corte siempre se ven redondeados. Y tiene un epitelio. ¿Qué epitelio parece? Realmente no digo nunca ese Parece nombre. cúbico, cilíndrico. No, es una de las categorías que nosotros vimos, por eso se llama epitelio estratificado complejo. Ai, Deus. Sí, estratificado complejo. Sí, nuevo nombre. Epitelio estratificado complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no tiene ninguna forma. Tiene varias células. Es complejo. Complejidad es dificultoso, ¿verdad? Es complejo. Tiene otro nombre más fácil. Epitelio seminífero. Túbulo seminífero. Epitelio seminífero. ¿Qué tipo de epitelio? Estratificado complejo. Estratificado complejo. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Túbulo seminífero. ¿Qué epitelio es? Epitelio seminífero. ¿Está bien? Excelente. Hasta ahí todo tranquilo parece. ¿Esto qué sería? El espacio, el intersticio entre un túbulo y otro túbulo. Acá, ¿qué célula tenemos que encontrar? Células intersticiales o células de Leydig. Así. Entonces, vamos a hablar de estos túbulos seminíferos. Esto que están viendo aquí es un zoom de esta parte, pero está muy cerca. Sería una ampliación de esta imagen. Por eso, ni siquiera un túbulo se está viendo bien, solo una parte. No sé si están logrando mirar. Ai, ¿Qué pasó? perdão, profe. Poderia, por favor, graças. Este. Não, não, este. Essa trilha deixou um pouco eufórico. Ahora, en el epitelio seminífero nosotros vamos a encontrar dos poblaciones de células principales aquí. ¿Cuáles son?
la célula de Sertoli. La célula de Sertoli, perdón. Están por fuera. Intersticios. Están por fuera. Esto estamos viendo dentro del epitelio seminífero. ¿Qué células vamos a tener aquí entonces? Hematogénicas y de Sertoli. Dos tipos. Vamos a mirar. Tienen muchas funciones. Sí. Ellas van a estar descansando siempre sobre una lámina basal, ¿verdad? Y por debajo de esta lámina basal vamos a tener varias camadas de unas células fusiformes. ¿Están viendo aquí, verdad? Son las células mioides. Células mioides. ¿Por qué será que se llaman mioides? Músculos. Sí. Tienen capacidad de contracción. Y son varias camadas de células mioides que vamos a encontrar entonces rodeando a estos túbulos. Lo que sería prácticamente la región de lámina propia, pero es muy poco. Sí. Tejido conectivo. Entonces aquí por fuera, rodeando al túbulo seminífero, vamos a encontrar varias camadas de células mioides. ¿Para qué sirven? Contracción. Para expulsar, básicamente, ayudar a enviar el producto del túbulo seminífero hacia lo que sería aquí, hasta el epidídimo, ¿verdad? Vieron que es un sistema de tubos bastante largo. Entonces, al ayudar un poquito a la contracción, vamos a enviar los espermatozoides hacia el epidídimo. ¿Sí? Porque el epidídimo se almacenan los espermatozoides. Y en la eyaculación es a partir del epidídimo desde donde tiene que viajar. Por eso entonces tenemos esas células mioides. Células mioides. Varias camadas de células mioides. ¿Y qué más va a estar aquí alrededor? Como es lámina propia, entonces ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué tejido? Tejido conjuntivo laxo. Muy bien. Entonces fibra de colágeno. Y si vemos otras células que no son fusiformes, ¿qué células van a ser? Las células intersticiales o de Leydig. Básicamente esas células que producen ¿qué? Testosterona. Testosterona. Muy bien. Ahí ya tienen ustedes entonces aquí hablando un poquito. ¿Cuánto tiempo tarda en fabricarse básicamente una nueva camada de espermatozoides? 74 días. Sí, 74 días para que la célula inmadura aquí pase por todo este proceso y se transforme en espermatozoide. 74 días. Mucho tiempo. Entonces, volviendo. Túbulo seminífero. ¿Qué epitelio tiene? Estratificado complejo. ¿Cuáles son sus dos poblaciones celulares? O sea, ¿qué células encontramos en ese epitelio estratificado complejo? Espermatogénicas y Sertoli. Espermatogénica y Sertoli. Esas dos poblaciones principalmente. Ahora, alrededor, ya por fuera de la lámina basal, encontramos varias camadas de células con propiedad contráctil. ¿Qué célula es? Célula mioide. En el intersticio tenemos también células con núcleos redondeados y estas células producen testosterona. ¿Qué célula es? De Leydig.
una vez fijado ya esa parte, vamos a centrarnos específicamente de estas dos poblaciones de células espermatogénicas y de receptores. Las células espermatogénicas se llaman así porque vamos a encontrar en varios estadios. Aquí tenemos las espermatogonias, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, las espermátides y finalmente el espermatozoide. O sea, las espermatogonias van a formar a los espermatocitos. Los espermatocitos primario y secundario. El secundario después se va a diferenciar en espermátides. Y la espermátide al final se va a transformar en el espermatozoide. Es la secuencia en la que tarda 74 días. Sí, se va a ir formando. ¿Quién produce las espermatogonias? Las espermatogonias, aquí. Bueno, vamos a hablar aquí las láminas basales. Las células espermatogónicas o células madre, las espermatogonias, nosotros vamos a tener de dos tipos: tipo A y tipo B. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esta espermatogonia, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dividir en dos. Sufre mitosis. Mitosis. ¿Para qué hace esto? Para que uno se quede aquí como célula madre y el otro vaya diferenciándose en otras células. Entonces no se agota. Es una célula madre prácticamente. De ahí la espermatogonia se queda aquí. Por eso, núcleo basófilo en la membrana basal. ¿Qué célula va a ser? Espermatogonia. Siempre se va a marcar ahí espermatogonia. Ese sí da para identificar bien espermatogonia. Después, espermatocito primario también, secundario ya es difícil. Pero bueno, ustedes ven en el túbulo femenino, vamos a ver otro. Aquí estamos viendo la membrana basal, ¿verdad? Y vemos estas células con núcleos bien oscuros que están cerca o prácticamente pegados a la membrana basal. Son espermatogonias. Espermatogonias. La espermatogonia tiene su fase, tipo A y tipo B, pero no diferenciamos. Espermatogonia da para diferenciar. La espermatogonia después se va a transformar en qué? Los espermatocitos que tenemos primario y secundario. El primario ya va a estar más alejado de la lámina basal y más cercano hacia la luz. ¿Y cuál es su característica principal? Su tamaño enorme. Tamaño enorme. Entonces, si ven con una célula grande, con un núcleo grande, ese va a ser el espermatocito primario. El espermatocito secundario dura poco tiempo, entonces a veces no da para ver. Y si es que da para ver, es más bien intuición. Tiene que ser más pequeño que el primario y más cercano hacia la luz. Entonces, viéndonos por esa teoría, estos podrían ser fácilmente los espermatocitos secundarios. Pero estar al 100% seguro no está. Entonces, por eso generalmente no preguntamos eso. ¿O sí? Igual, el espermatozoide secundario. No. La pessoa não se universal. Sí. Já está. Finalmente no. Pues ya El vimos. último es duda. Entonces, probablemente sean secundarios, porque son diferentes, son más pequeños y están más cerca, están más cerca de la luz. Los espermatocitos se van a transformar en ¿qué? Las espermátides. Y espermátides, ¿cómo reconocemos? Son más pequeños y están más cerca de la luz.
espermátide. ¿Por qué? Están más cercanos hacia la luz. Y por último, espermatozoides. Aquí se ve la cabeza de un espermatozoides. Aquí. Que es alargado. A ver si tenemos otro. Espermatozoides. Aquí. Esto ya van a ser espermatozoides. Con el lóbulo bien alargado. Entonces esa es la secuencia que generalmente se pregunta más cuando les dije la espermatogonia o espermatocito primario. Mas todas essas evoluem para o espermatozoide? ¿Cómo? Todas essas células evoluem Sí. até ser o espermatozoide? Exactamente, así es. Esta es la secuencia que también de espermatogonia pasa a ser espermatocito primario, luego secundario, después espermátidas, después los espermatozoides. La secuencia completa está aquí, ¿verdad? Con sus divisiones. El primario se divide formando dos células cada uno, por eso ya es más pequeño. Tenemos los secundarios. Los secundarios otra vez vuelven a dividir, por eso las espermátides son más pequeñas. Las espermátides lo que van a perder es su exceso de citoplasma. Y ahí se forman los espermatozoides. Si vamos a explicar cada proceso, sí es largo. Por una parte, esas son las células espermatogénicas. Después tenemos las células de Sertoli. ¿Cómo se identifican las células de Sertoli? Este es el núcleo. El núcleo es un poco pálido y tiene un nucleolo prominente. Este es el núcleo y este es el nucleolo prominente. Célula de Sertoli, ¿verdad? Célula de Sertoli. Ahora, ¿qué hace la célula de Sertoli? ¿Cómo le describe el libro? Como una célula cilíndrica con muchas prolongaciones hacia arriba, o sea, la parte vertical y horizontal. Estas células de Sertoli, ellos a través de sus prolongaciones van a formar una barrera hematotesticular. Barrera hematotesticular. Es también barrera hematotesticular, que es muy importante. Básicamente forma un compartimiento separado entre estas células y estas otras. ¿Cuál es la importancia? Como en este proceso se hace meiosis, una recombinación de los genes, las células generadas son diferentes a la muestra. Entonces, ¿qué ocurre? Si una célula defensiva detecta a estas células, ¿cómo lo va a detectar? ¿Como algo propio o como un antígeno? Como un antígeno, y va a empezar a producir una respuesta inmunitaria. De allí a que si se rompe esta barrera testicular por efecto de un golpe en los testículos, ¿verdad? Muy fuerte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las células defensivas van a detectar esto como algo no propio, se van a crear anticuerpos que van a estar atacando al parénquima del testículo y el paciente puede quedar estéril. Entonces, la importancia de las células de Sertoli es: uno, formar la barrera testicular; otro, sirve de soporte a las células espermatogénicas. Otra función, vieron aquí que hay exceso de citoplasma, ¿verdad? Esto, ¿qué pasa con ella? La célula de Sertoli fagocita. Entonces, destruye o fagocita los desechos de las células espermatogénicas. Ahí tenemos sostén, formar la barrera hematotesticular, así como también fagocitosis. ¿Qué más parece? No tiene división, no se divide, pero otra función de ella es secretar una
testosterona. Entonces, la célula de Sertoli va a secretar una proteína para que la testosterona producida por Leydig se concentre en los túbulos seminíferos. ¿Para qué es esto? Para empezar a producir espermatozoides. Entonces, produce una proteína para concentrar en los túbulos seminíferos a la testosterona. Otra función de células de Sertoli es que produce la inhibina. ¿Qué es la inhibina? Una hormona que va a estar actuando en las gonadotropas para retroalimentación negativa. Significaría, ya hay básicamente mucho espermatozoide, es efectivo, entonces disminuye la secreción de LH. Es una forma de retroalimentación, además sirve una forma de control. Si yo me hago un examen para ver si mi testículo está produciendo espermatozoides y el resultado de inhibina es normal o alto, eso es bueno. Inhibina alto significa que se está produciendo espermatozoides. Sin embargo, viene bajo, muy bajo, significa que hay algo mal ahí. No se está fabricando espermatozoides. Entonces, la función de inhibina se puede titular en sangre y nos ayuda para saber si hay algún problema en la formación de espermatozoides. Entonces, tenemos varias funciones de quién? De la célula de Sertoli, ¿verdad? Y hay más seguramente que me estoy olvidando, pero son las funciones principales. ¿Son importantes o no? Claro que sí. Son importantes. Yo estoy transformando esta clase en práctica teórica. Sí, ¿qué célula va a hacer eso? Muy bien, células intersticiales o de Leydig. ¿Por qué? Porque está entre los túbulos seminíferos. Muy bien. ¿Esta célula cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Mioide, la célula mioide, capacidad contráctil. Esta célula espermatogonia. Esta va a ser de Sertoli, por su nucleolo prominente, ¿verdad? Aquí. Nucleolo prominente. Y eso prácticamente, acá se ve mejor. Acá se ve la célula, el núcleo y nucleolo prominente. ¿Esta qué célula va a ser? Sertoli. ¿Y esta? Mioide. Estas células aquí. De Leydig. Excelente. Ahí está todo. ¿Y espermatozoide ya aparece también? Espermatozoide. Teóricamente, esto ya con colita tiene que ser espermatozoide. Este todavía tiene citoplasma. Acá se logra conservar bien. Por eso son espermátidas. Espermátidas son todavía, digamos, que conservan una parte del citoplasma grande. Cuando se desprende este exceso de citoplasma, ahí tenemos a los espermatozoides. Son un poco más difíciles de observar. Aquí cuando el núcleo ya es muy pequeñito, ya tiene su flagelo.
Estos túbulos seminíferos al final se continúan con quién? Recto. Túbulos rectos. Estos túbulos rectos al inicio van a tener un epitelio estratificado, ¿verdad? Por las células de Leydig. Pero después va a tener un epitelio cúbico simple, o simple cúbico. Pero aquí no estamos observando justamente esos túbulos rectos. No vemos aquí el túbulo recto. ¿Qué es lo que están observando ustedes? ¿Qué parece aquí? Una red. Varios tubos que se están uniendo todos, ¿verdad? Es una red. Una red. Por eso, red testicular. Epitelio simple cúbico. Epitelio simple cúbico. Entonces, mira la lámina de testículo y observan varios tubos que están todos anastomosados, que parece que no tiene forma, y el epitelio es simple cúbico, va a ser la red testicular. Red testicular. Hacer una pose sencillo, curiosidad. Pero generalmente la pregunta es: ¿qué epitelio simple? Simple cúbico. Puede tener. Ustedes van a ver algunas estructuras largas, que pueden ser cilios. ¿Qué sería esto? La red. La red testicular. La red testicular. Desde lejos. Por eso no vemos el epitelio. Bien. Aquí, ¿qué epitelio están observando? Simple cúbico. ¿Qué epitelio sería esto? Este es el complejo, el epitelio seminífero. Muy bien. ¿Y aquí? Simple cúbico. Sí, la red testicular va a ser simple cúbico. Sí, por teoría, simple cúbico. Porque ahí no se está viendo. Si aumentamos esta imagen, vamos a observar esto. Por eso, acá está el epitelio seminífero y aquí estamos viendo el simple cúbico, ¿verdad? Bueno, volviendo aquí. Después de la red testicular vamos a tener que conductos eferentes. El epitelio de este es pseudo estratificado cilíndrico. Y la luz se ve estrellada. Y vamos a ver por qué se ve estrellado su luz. Aquí está. ¿Vieron? Parece una Estrella. estrella. ¿Y qué parece que tiene? Cilio, puede tener cilio también. ¿Por qué se ve así la luz? Porque el epitelio va a tener células altas y células bajas. Sí, células altas y células bajas. Aquí vemos una célula baja, chiquitito. Por eso ahí. Y acá vemos células altas. De ahí que la luz tiene forma estrellada. Y es importante ver esto. ¿Por qué? Porque en el epidídimo la luz es bien redondeada. Aquí, les muestro. Miren esta luz, es bien redondeada. Esto ya no es más conducto eferente. Esto ya forma parte del epidídimo. Entonces, volviendo aquí. Si ven, este conducto va a ser eferente, porque la luz estrellada. ¿Qué tipo de epitelio? Pseudoestratificado cilíndrico, ¿verdad? Pseudoestratificado cilíndrico. Bien, ahí vemos estrellado. ¿Qué sería esto? Espermatozoides. Miren, la luz estrellada. Alrededor, ¿qué está teniendo aquí? ¿Qué sería esto? Músculo liso. Muy bien, músculo liso. Ahí están viendo, podemos encontrar nigrosidades, también puede haber cilios, como vimos en la imagen, ¿verdad? Cilios. Muy bien. Entonces, conducto eferente. Vamos a pasar del conducto eferente hacia aquí. Epidídimo. El epidídimo que tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. ¿Cómo vamos a diferenciar cabeza, cuerpo y cola?
más bien por su camada de músculo liso. En la cabeza, una camada de músculo liso. En el cuerpo, 2 camadas de músculo liso. En la cola, 3 camadas de músculo liso. 1, 2, 3. Porque la cola tiene 3 camadas, igual que el conducto deferente tiene 3 camadas. Solo que este va a ser mucho más grueso. Pero ya saben, 1, 2, 3 camadas de músculo liso. Vemos aquí. Vamos a hacer un zoom. Miren aquí. La luz bien redondeada. Bien redondeada. ¿Qué epitelio? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios. Estereocilios. Acá estamos bien. Pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios. No sé si dicen mal. Son microvelocidades largas. Sí, a veces se ve mejor, a veces se ve peor. Pero el epitelio es pseudoestratificado. Vamos a tener aquí en la base células madre y después las células cilíndricas o principales. Alrededor, ¿qué están viendo? Músculo liso. Y ahí, ¿qué están viendo ustedes? ¿Una camada? Son varias. Son varias. Y la base es una cabeza. En la cabeza hay poco músculo liso. Una lámina vertical. Muy bien, se ve perfecto. ¿Hay alguna diferencia entre este y este? Sí, ¿verdad? Creo que en una lámina da para ver así. Una parte, conducto deferente por la luz estrellada, y otra parte, epidídico, ¿verdad? Este sí es cabeza. Sí, una camada de circular interna. O circular. Sí. Cuerpo, 2 camadas, circular y longitudinal. Sí, longitudinal interna, circularmente, longitudinal externa. Igual que conducto deferente. Aquí por ejemplo, vemos qué epitelio va a ser. Pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios. Muy bien. La luz bien redondeada es epidídico. Alrededor, una camada de músculo liso prácticamente, o sea que va a ser la circular. Entonces, cabeza. Es el epitelio clásico de cabeza. Pero generalmente nos preguntamos aquí el sector, solo epidídico. Y tenemos otra vez, se ve bastante bien. Bueno, acá se ve muy bien. Sí. Acá no da para distinguir muy bien, así que no da para preguntar. Más de lo mismo, y la muscular lisa, más de lo mismo. Los cilios, las principales, las basales. ¿Qué ocurría en el epidídico? Maduración del espermatozoide, así como también almacenamiento. Maduración y almacenamiento del espermatozoide. Y volviendo atrás. Cabeza, cuerpo, cola. La cola se continúa con el conducto deferente. La particularidad del conducto deferente va a ser de que es muy grueso. Tiene una capa muscular muy gruesa. ¿Están viendo aquí? Todo esto es músculo. Miren la capa muscular que tiene. Sí. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Todo es músculo liso.
circular media, longitudinal externa. Y por fuera, la adventicia. La adventicia. ¿Por qué tiene tantas capas de músculo liso? Exactamente, porque tiene que contraerse con fuerza, ¿verdad? El peristaltismo para enviar los espermatozoides que están principalmente cuerpo y cola, para enviar a gran velocidad hacia la parte distal. Por eso tiene una gran capa de músculo liso, porque durante la eyaculación ese espermatozoide viaja desde el epidídimo, por eso una gruesa capa músculo liso. Acá simplemente para ver otra vez de cerca, pseudo-certificado, tenemos las células basales y las células principales. Las basales siempre son medio cúbicas, que están en la base, ¿verdad? Y todo esto ya es músculo liso. Se ve muy bien. Músculo liso, otra camada y otra camada. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y esto es la adventicia. La capa mucosa, epitelio, lámina. Pseudo certificada. Tenemos la cúbica y la principal, que sería la siguiente. Y aquí como verán, los estrictocitos ya se ven menos. Pero se puede ver. Ahora retrasamos aquí nuestro pequeño esquema. Ya fuimos hasta aquí. ¿Qué pasó? Terminó lo que se dibujo. Volvemos atrás, entonces queda ahí el esquema completo. Aquí. Desarrollamos ya el testículo, el epidídimo, conducto deferente. El conducto deferente que forma con el conducto de la vesícula seminal. Conducto ejaculatorio. Conducto eyaculador. Y este conducto eyaculador nosotros podemos ver en el parénquima, básicamente, en la próstata. ¿Para qué? Para terminar en la uretra, próstata. Nosotros vamos a ver ahora a esta glándula que sería la vesícula seminal. La vesícula seminal que a través de su conducto unido con el deferente va a formar el conducto eyaculador. Y después lo que vamos a ver sería la glándula sexual masculina más grande, que sería la próstata. Esto todo nos falta. Vesícula seminal, vamos a ver a qué órgano les recuerdo. Estaba en la imagen. ¿A qué les recuerdo? La vesícula Ovario. Parece ovario. Desde lejos, dependiendo del sector, parece ovario. Va a salir en el examen final en lámina. Usted tiene que saber cuál es ovario. Ovario no dije, perdón. Trombouterina quería decir. Sí. Me confundí. Ya me confundió también. Se parece a la trompa uterina. Se parece a la trompa por los pliegues. Por los pliegues. ¿Qué criterio sería el? La diferencia va a ser dos cosas puntuales. Uno es el epitelio y el otro es de cómo está formado esta glándula. La vesícula seminal básicamente es como un sistema de tubos, gran tubo que se dobla, que se dobla. Por ese motivo, nosotros cuando hacemos un corte de todo lo que sería el órgano, la vesícula seminal, ¿qué vamos a estar observando? Diferentes sectores de mucosa, muscular y adventicia. Sí. En la trompa, cuando nosotros hacemos un corte de la trompa, es solamente una luz grande.
Teóricamente, por eso es un certificado cilíndrico. Aquí está muy aplanado. Y queda la razón. Por eso, teóricamente, se usa el certificado cilíndrico. Aquí en nuestra lámina se ve mejor. En nuestra lámina. Sí, en nuestra lámina se ve mejor. Entonces, una forma fácil de lejos, en cual vamos a ver básicamente varios tubos. En la vesícula seminal, en la trompa, solo uno. Y la capa que va a tener. ¿Quién produce la vesícula seminal? Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. No me recuerdo el porcentaje, pero era la mayor parte. 20%. 70%. 60. 20 próstata. Vuelvo a repetir. 70%. 70% y es rico en fructosa. ¿Para qué sería fructosa? Es energía para los espermatozoides. Fructosa es azúcar, ¿verdad? Bien, 70% del semen. Vesícula seminal. Lóbulo secretor. Cosa popular, a ver. Sí. No hay muchas cosas que decir. No hay muchas cosas que decir. No, y la capa muscular que es circularmente longitudinal externa, que no da para ver demasiado bien la diferencia. Bueno, la última parte. La glándula masculina más grande es responsable del 20% del semen. Próstata. Tiene la forma de una castaña. Pesa 20 gramos aproximadamente. Ahí tenemos. Próstata. Tenemos aquí nuestro conducto deferente, que generalmente antes de la formación del conducto eyaculador se dilata, formando la ampolla, ¿verdad?, del conducto deferente. Esta ampolla se va a unir con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que desemboca en la uretra prostática, en la parte posterior. Y aquí estamos viendo a la próstata. La próstata, que se divide en varias zonas. Aquí, un cierto porcentaje, creo que 15%, es la zona de transición. La zona de transición es el que le rodea a la uretra prostática. Después, nosotros vamos a tener la zona central que va a ser el que le rodea al conducto eyaculador. La zona periférica es el que cubre el 70% y es aquí donde generalmente encontramos el carcinoma prostático. Y esto, como aquí es lo que ocurre con más frecuencia en un tacto rectal, se puede percibir cuando existe un crecimiento, ¿verdad?, en la parte posterior. Entonces tenemos esas zonas prácticamente en la próstata. Aquí en la zona periférica, donde ocurre mayoritariamente el cáncer, ¿verdad?, protruye hacia el recto, hacia el canal. Por eso, a través del tacto rectal se puede llegar a percibir si hay un crecimiento. Porque la mayoría es aquí, ¿verdad?
sido aquí estático y se calcificó. Y se puede observar por eso en un corte histológico. Cuerpos amilasas. Y son la manera fácil de identificar a la próstata por la presencia de cuerpos amilasas. Sí, del producto. En la próstata va a estar secretando algunas proteínas, también zinc, muchas cosas, justamente para activar a los espermatozoides. Podría ser amido, ¿no? Sí, así es. Y después la proteína PSA. Sí, son varias proteínas que va a estar secretando la próstata. Si esto, digamos, no ocurre la eyaculación, queda mucho tiempo aquí, se puede llegar a acumular y calcificar. Y se forman así los cuerpos amilasas. Aquí se ve. Pueden observar el cuerpo amilasa, enorme. Si ustedes ven entonces estos espacios grandes que son la parte de la glándula, porción alveolar, y dentro de ella un cuerpo eosinófilo redondeado, son los cuerpos amilasos. ¿Qué órgano va a ser? Próstata. Va a ser la próstata. ¿En la aquí? Sí, ahí la vemos. Próstata y el epitelio aquí puede variar, como ustedes ya saben, puede variar bastante. Alrededor vamos a tener tejido fibromuscular. Fibromuscular, ¿por qué? Porque vamos a encontrar fibras musculares lisas, así también fibras de colágeno. Muy bien, aquí otra vez, estamos observando. Inclusive aquí hay microviosidades. Así prácticamente se ve muy similar a la precedente. Acá se ve muy bonito. ¿Qué porción de la glándula es? Porción alveolar. Después tenemos el tejido conectivo fibromuscular, porque acá hay músculo liso y también fibra de colágeno. Porción alveolar. ¿Qué estructura es? Cuerpo amiláceo o compresiones prostáticas. Como a ustedes les parezca más fácil escribir. Cuerpo amiláceo parece más fácil. Así. Por ejemplo, aquí están viendo, parece un pseudo certificado. Acá, con amor desde la próstata. Y aquí, simple, plano aparentemente. Y vemos otra vez. ¿Qué tejido sería aquí alrededor? Fibromuscular. ¿Qué porción de la glándula? Alveolar. Bueno, aquí estamos observando adentro, puede haber inclusive pliegues dentro de la porción alveolar de la glándula. Y aquí estamos observando ¿qué? Cuerpo amiláceo. Este sería un pliegue, cuerpo amiláceo. ¿Y esto qué serían? Fibras musculares lisas. En este caso no es testículo.
Espermatogonia. Espermatogonia. ¿Y esto que es? El más grande, espermatocito primario. Sí. Es también el espermatocito primario y secundario es más difícil de ver exactamente. Esto sí ya da para diferenciar otra vez que son espermátides. Estos son los espermátides. ¿Y esto qué es? Espermatozoides. Sí, espermatozoides. Tardo un poquito en encontrar esta imagen, pero encontré. Salud. Ese túbulo semillino. Después, diagnóstico de estructura. Conducto deferente. Epidídimo. Epidídimo. El conducto deferente tenemos que observar con gruesa capa muscular, conducto deferente. Y en el epidídimo tenemos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con entrenucleos. ¿Y esto qué sería? Espermatozoide. ¿Y esto? Músculo liso. ¿Qué parte del epidídimo sería aquí? Cabeza. Es una meta circular muy fino. En la cola debe ser más grueso. Sí, entonces ahí tenemos epidídimo. ¿Qué sería esto? Adiposo grasa. Aquí la adiposo. Enorme. Gruesa capa muscular. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
Poeta. ¿Y eso? ¿Qué sería? É o quê? Osso. Osso. Lembrou? Conducto de cabras. Endóspio. Estaba bien. Bueno, ¿alguna duda aquí con más bonito? Eu não me ajudo. Até hoje eu não aprendi. Não, eu até abandonei meu carro. Eu pensei que essa situação fosse. Imagina mexer nisso.